Hola, soy José Raúl Jasso, abogado y profesor del programa de Derecho Corporativo que se imparte a través de edunilo.com. ¿Qué es el capital social? En este video vamos a ver qué es el capital social y sobre todo qué tipos, o mejor dicho, connotaciones tiene el capital social de una sociedad mercantil. Puede haber mucha confusión entre, por ejemplo, el capital social, el capital mínimo, el capital variable, etcétera. En este video vamos a dejar claro qué es cada una de estas connotaciones del capital social de una sociedad mercantil. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas el contenido de derecho corporativo que vamos a compartir. Y si tienes cualquier comentario, por favor no olvides dejarlo más abajo. Perfecto. Vamos entonces a entrar en materia. El capital social de una sociedad mercantil se forma con las aportaciones de los socios, que puede ser en numerario, es decir, en efectivo o con dinero, o con otros bienes. Esa es la forma sencilla de definir el capital social, es decir, la suma de las aportaciones que los socios hacen a la sociedad. Y ahora vamos a ver ejemplos. Lo importante aquí es no confundir el concepto de capital social con el del patrimonio de la sociedad. El capital social es la suma de las aportaciones de los socios. Y el patrimonio es la suma de los valores de conteo económico de los cuales es titular la sociedad. Se pueden confundir el concepto de capital social y el del patrimonio social. Lo que hay que tener claro es que el capital social y el patrimonio solo coinciden al momento de la constitución de la sociedad. Cuando se constituye una sociedad, los socios o accionistas hacen aportaciones a la sociedad. Eso es el capital social. Y en ese momento, en el momento de la constitución de la sociedad, el patrimonio de la sociedad es equivalente al capital social. Pero solo en ese momento, porque después la sociedad va a operar, va a llevar a cabo negocios y va a poder acrecentar su patrimonio o disminuirlo. Y el capital social va a permanecer igual a menos que se lleven a cabo aumentos o disminuciones del capital social por parte de los socios. Vamos a ver más adelante videos explicando los aumentos y disminuciones de capital. Pero antes vamos a dejar claro qué es el capital social y por el momento entender que no es lo mismo capital social y patrimonio social. Bueno, ahora, teniendo eso claro, vamos a ver entonces qué connotaciones o diferentes formas toma el capital social. Bueno, connotaciones del capital social. Primero tenemos lo que es el capital inicial o fundacional. Y es muy fácil, es el capital con el cual se constituye la sociedad. Por ejemplo, vamos a suponer que María y Juan constituyen una sociedad. Para la constitución de la misma, María va a aportar 900 pesos y Juan va a aportar 100 pesos, para un total de 1,000 pesos. Esto es el capital social, 1,000 pesos, 900 de los cuales los aportó María y 100 los aportó Juan. Dependiendo del tipo de sociedad, estas aportaciones se van a representar con acciones o con partes sociales. Pero ahora lo que hay que tener en cuenta o presente
es que el capital social inicial o fundacional son las aportaciones con las cuales los socios constituyen la sociedad. Perfecto. En el ejemplo que tenemos en pantalla, vemos la escritura pública de constitución de una sociedad mercantil, de una sociedad anónima. Y en la parte de los artículos transitorios de esta acta constitutiva se incluyen el capital social de forma inicial o al momento de su fundación. En el ejemplo que tenemos en pantalla, tenemos una sociedad, ¿sí?, que es accionista principal, que aportó 49,999 pesos y está representado por 49,999 acciones. Y el segundo accionista únicamente aportó 1 peso y tiene 1 acción. Es decir, hay un capital social inicial de 50,000 pesos. ¿De acuerdo? Este es el capital social inicial o fundacional. Perfecto. Luego tenemos el capital suscrito. El capital suscrito es el capital que cada uno de los accionistas aporta y bien paga en ese momento, es decir, entrega a la sociedad el dinero en ese momento, o bien se obliga a pagarlo con posterioridad. En el momento en que un accionista aporta el capital o bien se obliga a pagarlo, en ese momento decimos que el accionista suscribe el capital social. Por ejemplo, vamos a verlo con el caso de un aumento de capital. Tenemos en nuestro ejemplo que María aportó al momento de la fundación o constitución de la sociedad 900 pesos. Juan aportó 100 pesos. Entonces, la sociedad al momento de su constitución tiene 1,000 pesos. Se lleva a cabo un aumento de capital por 1,000 pesos. María va a suscribir de esos 1,000 pesos 500 pesos. Entonces, esto es capital suscrito. El capital suscrito de María son los 900 pesos más los 500 pesos. Y no es necesario que María los pague a la sociedad en ese momento. Basta con que se obligue a pagarlos después. María ya suscribió ese capital social. Y lo mismo para Juan. Él va a suscribir 500 pesos y los puede pagar en ese momento o pagar después, no importa. Con que él se obligue a pagar esos 500 pesos, él ya suscribe el capital social. O bien, de esos 500 pesos que va a suscribir, puede pagar 250 y obligarse a pagar 250 después. En ese caso también decimos que Juan ya suscribió 500 pesos del capital social. Entonces, en el ejemplo que tenemos, el capital total de la sociedad es de 2,000 pesos, que fueron suscritos de la siguiente manera. María suscribe o suscribió 1,400 pesos y Juan suscribe o suscribió 600 pesos. ¿Sí? Entonces, ese es el capital suscrito. Es el capital que los accionistas se obligan a pagar o bien que pagan. Después tenemos el capital pagado. Es el capital que los accionistas efectivamente pagan. Entonces, regresando a nuestro ejemplo, María suscribió 900 pesos al momento de la constitución de la sociedad
y después suscribió 500 pesos con el aumento del capital. Ha suscrito María, en nuestro ejemplo, 1,400 pesos. Vamos a suponer que de esos 1,400 pesos María únicamente ha pagado 900 y los 500 se obligó a pagarlos después. Entonces, el capital pagado que corresponde a María es nada más de 900 pesos. Si bien ella suscribió 1,400 pesos de capital, ella ha pagado o tiene un capital pagado de 900 pesos. Los 500 pesos ella tiene la obligación de pagarlos y los va a pagar con posterioridad, conforme a las reglas que se han decretado en el aumento de capital. Entonces, ese es el capital pagado, el capital que efectivamente se entrega a la sociedad. El siguiente tipo de capital es el capital mínimo fijo, también dicho el capital sin derecho a retiro. Este es el capital que se incluye en el acta constitutiva al momento de constituir la sociedad como el capital mínimo fijo. El capital mínimo fijo, además de estar incluido en las cláusulas transitorias de la constitución de la sociedad, también se incluye en los estatutos sociales. Para aumentar o disminuir el capital mínimo fijo, se tienen que reformar los estatutos sociales. Anteriormente, las sociedades mercantiles, la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada, conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles, tenían que tener un capital mínimo de 50,000 pesos y de 30,000 pesos. Eso ya se reformó y conforme a la ley vigente, el capital mínimo corresponde al que se fijen los estatutos sociales. Entonces, el capital mínimo fijo puede ser de 1 peso. Lo importante que hay que tener en cuenta es que el capital mínimo se incluye en los estatutos sociales. Vamos a ver un ejemplo. En el ejemplo que tenemos en pantalla, vemos los estatutos sociales de una sociedad anónima. Y vemos en la cláusula sexta que el capital social es variable. En este caso estamos hablando de una sociedad anónima de capital variable. Pero lo importante para ejemplificar el capital mínimo fijo es lo que vemos a continuación. Dice la cláusula: la porción mínima fija sin derecho a retiro del capital social será la cantidad de 50,000 pesos, representado por 50,000 acciones. En el caso de esta sociedad, el capital mínimo fijo es de 50,000 pesos y está plasmado en los estatutos sociales. Entonces, ese es el capital mínimo fijo de una sociedad. Para aumentarlo o disminuirlo, vamos a tener que aprobar una reforma a los estatutos sociales para modificar esta cláusula sexta. Siguiente tenemos el capital variable. Esta es la parte del capital de una sociedad que se puede aumentar o disminuir sin la necesidad de reformar los estatutos sociales. Y este capital lo tienen las sociedades que adoptan la modalidad de capital variable. Puede ser una sociedad anónima de capital variable, tiene su capital fijo y su capital variable. Y por otro lado puede ser una sociedad de responsabilidad limitada de capital variable que también va a tener capital fijo y capital variable.
Y por último tenemos el capital social autorizado. Este es un capital social que vemos en sociedades sofisticadas como por ejemplo una institución de crédito, una casa de bolsa, una institución de seguros, es decir, generalmente instituciones del sector financiero altamente reguladas donde la autoridad va a autorizar un capital social. Puede ser fijo en el caso de los bancos que únicamente tienen capital fijo, o bien puede ser capital fijo y variable como en el caso de otras instituciones financieras. Entonces, en el caso de estas instituciones financieras, por mencionar un ejemplo, la autoridad supervisora, como puede ser la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o bien la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, va a autorizar un capital social. Y ese va a ser el capital social autorizado. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí con esta breve lección sobre el capital social. Si tienen cualquier duda o comentario, por favor no dejen de escribirlo en los comentarios y con mucho gusto les respondemos. Si tienen también interés en seguir aprendiendo derecho corporativo, en la descripción vamos a dejar la liga con la información del programa de derecho corporativo completo para que se suscriban a nuestra lista y se puedan inscribir al programa. Hasta luego.